Hola, hola, mis chismosos favoritos. Copyright, gusto enorme tenerlos una vez SAQ, en nuestro rinconcito de noticias del Spectrum culo. Espero que es tu copyright N de maravilla, listos para un buen cafecito y una dosis jugosa de drama, romance y por supuesto, muchísima anderu párrafo el Ikerem Bursin. Hoy rense porque tenemos una bomba. Y no es de las que explotan y dejan un reguero de rumores sin sentido. Bien, es de esas que te calientan el corazoncito, te hacen suspirar y te dejan pensando en el poder del destino. ¿Recuerdan ese amor que nos robó superíndice 3 el aliento en Senú con diéresis al cap? ¿Esa cumica que traspasaba la pantalla? Pues bien, resulta que Anderu Parrafoel, nuestra queridusima Eda YLDZ, ha revelado algo que nos hace creer, a en la fuerza de ese vínculo con Kerem Bursin. Un lazo para siempre. Su como lo oyen. Y vamos a desmenuzar cada detalle, cada pista, cada palabra que nos ha dado Ande para llegar a esta conclusión superíndice 3N. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, quiero recordarles algo súper importante, no olviden suscribirse al canal. Ese botoncito rojo que es justo abajo. Dale clic. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones, porque siempre encontraru, en la información superíndice 3N fresca, los chismes jugosos y los anulisis profundos de sus celebridades favoritas. Recuerden que su suscripción superíndice 3N es lo que nos permite seguir trayu copyright dándoles contenido de calidad, que no se hagan los desentendidos. A suscribirse. Ahora vamos al grano. La pregunta que nos quema a todos, copyright ha dicho Anderu Parrafoel exactamente para que estemos hablando de un lazo para siempre con Kerem. Bueno, la cosa no fue tan directa como una declaración superíndice 3N de amor gritada a los cuatro vientos, aunque nos encantará. Pero fue sutil, profunda, reveladora. En una reciente entrevista, Ande fue consultada sobre su relación superíndice 3N con Kerem después copyright de su ruptura. Y es donde las cosas se pusieron interesantes. Ella habló superíndice 3 con muchísimo cariño más menos o sobre Kerem, lo describió superíndice 3 como una persona muy importante en su vida, alguien a quien siempre va a apreciar y respetar. Hasta podríamos decir, todo dentro de lo esperable, una ruptura madura y civilizada. Pero luego Ande aún más menos adiós superíndice 3 algo que hizo que todas nuestras alarmas, Anker, se encendieran. Dijo que a pesar de que sus caminos amorosos hayan tomado rumbos diferentes, el vínculo que los une es indeleble. Su uso superíndice 3 esa palabra. Indeleble. Como una marca que no se puede borrar. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esto? ¿Pero copyright significa exactamente indeleble en este contexto? Pues bien, puede significar muchas cosas, y es donde empieza nuestra tarea de detectives. Podrá referirse a la experiencia compartida durante el rodaje de Senú con diéresis al cap. Imagúnense pasar 2 semanas, meses trabajando juntos, creando magia en la pantalla, convirtió copyright dándose en iconos de la televisión superíndice 3N. Eso, sin duda, crea un lazo muy fuerte. Y no solo un lazo profesional, imagínense las horas de risas, los momentos de frustración compartidos, los secretos revelados entre toma y toma. Crear un personaje desde cero, construir una historia que toca el corazón de millones, eso une a las personas de una manera muy particular. Se convierte en una familia, una burbuja donde las preocupaciones del mundo exterior desaparecen. También copyright N podrá referirse a algo mucho profundo, una conexión superíndice 3N a nivel de almas, un entendimiento mutuo que va de las etiquetas y las relaciones convencionales. Una conexión superíndice 3N que incluso si no se traduce en un romance constante, sigue estando presente, latente, esperando quizú el momento adecuado. A veces, mis chismosos, las almas se reconocen, se entienden sin necesidad de palabras. Es esa sensación de te conozco de siempre, de que entiendes los miedos y las alegrías del otro con solo una mirada. Esa conexión es la que a veces vemos en pantalla, esa química que no se puede fingir y que nos hace suspirar. ¿Y quién sabe? Quizás esa conexión es la que Ande percibe como indeleble. Y es donde entran en juego las teorías, las especulaciones y por supuesto, nuestros deseos profundos. Serú que Ande y Kerem, en el fondo, siempre se van a amar.
¿Serú que su relación superíndice 3n es demasiado especial para ser definida por un simple ¿estamos juntos o estamos separados? ¿Serú que en algún momento del futuro el destino volverá a unirlos? ¡Ay, el destino! Ese travieso cupido que a veces se hace el loco y nos tiene en vilo. Pero, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor con obstáculos? Le pone sabor a la vida. Y la historia de Andy y Kerem tiene todos los ingredientes: amor, pasión, fama, y por supuesto ese misterio que nos encanta. Por supuesto, solo ellos tienen la respuesta a estas preguntas. Pero lo que podemos hacer es analizar las más menos sales, las pistas, las más menos migajas de pan que nos van dejando a lo largo del camino. Y si prestamos atención superíndice 3n, nos daremos cuenta de que a pesar de la distancia física y de las nuevas relaciones que puedan haber surgido, Andy y Kerem siguen teniendo una química innegable. Ojo avizor, mis queridos chismosos. Las señales están ahí, solo hay que saber interpretarlas. Recordemos, por ejemplo, esas miradas CU superíndice 3 cómplices durante las entrevistas, esas sonrisas que se les escapan cuando hablan el uno del otro, esa energía que se siente en el aire cuando en el mismo lugar. No me digan que no lo han notado. No me digan que no han sentido esa chispa. ¿Recuerdan esa entrevista donde les preguntaron por su escena favorita de la serie? Las risas nerviosas, las miradas tímidas, el sonrojo sutil. Eso no se actúa, mis amigos. Eso se siente. Y esa energía, esa chispa, es lo que nos hace pensar que hay algo más allá de una simple amistad. Además, no podemos ignorar el hecho de que ambos siguen apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Se felicitan por sus logros, se dan me gusta en las redes sociales, se envían mensajes de apoyo. Puede parecer algo superficial, pero en el mundo del espectáculo, donde las rivalidades son moneda corriente, este tipo de gestos son muy significativos. Demuestran que ese ayul de cualquier diferencia, existe un respeto y un cariño más menos o genuinos. En un mundo lleno de egos inflados y puñaladas por la espalda, un gesto de apoyo sincero vale oro. Y el hecho de que Andy y Kerem sigan celebrando los éxitos del otro nos dice mucho sobre la clase de personas que son y sobre la genuina conexión que los une. Ahora bien, algunos dirán que estamos exagerando, que estamos viendo fantasmas donde no los hay, que simplemente son dos ex que se llevan bien. Y puede ser. Pero, ¿du superíndice 3 de quedará entonces la magia, el romance, la esperanza? ¿Du superíndice 3 de quedarán nuestros más menos os de un final feliz al estilo Senú con diéresis al cap? Ay, ¿qué sería de nosotros sin la magia del romance? Nos alimenta el alma, nos hace creer en los finales felices y nos da esperanza en un mundo a veces tan gris. Y la historia de Andy y Kerem tiene todos los elementos para ser un cuento de hadas moderno, una pareja que se enamora en el set, una química explosiva, un éxito arrollador y por supuesto un final abierto que nos permite soñar. No, mis queridos chismosos, yo me niego a creer que todo se reduce a una simple amistad. Creo que hay algo Creo que Andy y Kerem tienen un lazo especial, un vínculo que trasciende el tiempo y la distancia. Un lazo que, como dijo Andy, es indeleble. Y eso, para mí, es suficiente para seguir creyendo en su historia de amor. Yo soy de las que creen en los finales felices. Y hasta que no vea lo contrario, seguiré shippeando a Anker con todas mis fuerzas. Pero ¿qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que Andy y Kerem tienen una oportunidad de volver a estar juntos? ¿O creen que su relación superíndice 3n se ha transformado en algo diferente? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me muero por saber sus teorías, sus predicciones y sus deseos. Cuéntenme todo, mis chismosos. ¿Son del Team Anker Forever o creen que es hora de pasar página? Los leo con ansias. Ahora, hablando un poco más en detalle sobre esta entrevista de Andy, hay otro aspecto que me llamó superíndice 3 mucho la atención superíndice 3n. Ella habló superíndice 3 sobre la importancia de aprender de las experiencias pasadas, de crecer como persona y de no tener miedo a amar de nuevo. Esto me hace pensar que a pesar de la ruptura con Kerem, ella no ha cerrado las puertas al amor. Al contrario, parece estar más abierta y receptiva que nunca. Eso es actitud, mi Andy. Demostrando que es una mujer fuerte y empoderada que no se deja vencer por los desamores. Y eso, mis chismosos, es admirable. Y eso es algo muy positivo.
Demuestra que es una mujer fuerte e independiente y que no se define por sus relaciones sentimentales. Es una artista talentosa, una empresaria exitosa y una persona admirable. Y se merece toda la felicidad del mundo. Bravo por Ande, una mujer que inspira. Un ejemplo de que se puede salir adelante después de una ruptura y seguir brillando con luz propia. Pero volviendo al tema central de nuestro vídeo, el lazo para siempre entre Ande y Kerem, creo que es importante aclarar que no necesariamente tiene que significar una reconciliación superíndice 3N amorosa. Puede ser simplemente una amistad profunda, un respeto mutuo, una admiración superíndice 3N incondicional. Puede ser el lazo que une a dos personas que compartieron un momento muy especial en sus vidas y que, a pesar de las circunstancias, siempre se van a querer y apoyar. A veces el amor evoluciona, se transforma. Quizás lo que Ande y Kerem tienen ahora es una amistad que trasciende el romance, una conexión que los une de una manera diferente pero igual de valiosa. Y eso, en sí mismo, es algo hermoso. Es una muestra de que el amor puede tomar muchas formas diferentes, que no siempre tiene que ser romántico para ser significativo. Que a veces lo muy importante es tener a alguien en tu vida que te entienda, te apoye y te haga sentir bien contigo mismo. El amor no tiene reglas. Puede ser una pasión desenfrenada, una amistad incondicional o un lazo que trasciende el tiempo y la distancia. Lo importante es que sea auténtico y que te haga feliz. En resumen, Ande Parra ha revelado un lazo indeleble con Kerem Bürsin, lo que ha generado especulaciones sobre una posible reconciliación superíndice 3N o al menos, una amistad duradera y significativa. Su declaración superíndice 3N, junto con las seumas menosales que ambos han dado a lo largo del tiempo, nos hacen creer que su historia de amor a UN no ha terminado de escribirse. La novela Anker continúa, mis chismosos. Y nosotros estaremos aquí para seguir cada capítulo con ustedes. Y bien, mis queridos chismosos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir estas noticias con ustedes. Ustedes son mi familia virtual. Y me hacen muy feliz con sus comentarios y su buena onda. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo, por sus comentarios y por su buena onda. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que este canal sigue creciendo y mejorando cada día. Sin ustedes, esto no sería posible. Así que gracias, gracias, gracias. Antes de despedirme, quiero pedirles un último favor, du copyright, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema, sus predicciones sobre el futuro de Ande y Kerem, y cualquier otra cosa que quieran compartir conmigo. No se corten, mis chismosos. Quiero saberlo todo. Y ahora a dar like, a compartir y a suscribirse. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad. Así que no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo, de compartirlo con todos sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Hagamos crecer esta comunidad de chismosos. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, sigan creyendo en la magia del amor. Y no se olviden de dejar sus comentarios. Quiero saber todo lo que piensan. Hasta la próxima, mis chismosos.